Bienvenidos. Mi nombre es Jorge Guarleri. Vamos a desarrollar los contenidos del seminario número 5, correspondientes a virus respiratorios en su primera parte. Este seminario, a su vez, estará dividido en dos partes consecutivas que recomiendo sean observadas en el mismo orden. Los objetivos de este seminario son conocer los principales virus que afectan el tracto respiratorio, y en este caso vamos a hacer especial foco en aquellos que afectan localmente esa mucosa, aunque en algunos casos ustedes podrán advertir que se trasciende el árbol respiratorio como sitio de afectación primaria. Vamos a conocer de ello su estructura, su replicación y los mecanismos de daño, tanto a nivel celular como a nivel organismo. Aplicaremos los conocimientos adquiridos sobre la respuesta inmune antiviral para el control de estas infecciones, fundamentalmente en lo que atañe a la mucosa respiratoria, pero también veremos mecanismos que los virus esbozan para poder evadir a esa respuesta inmunológica en un contexto en el que analizaremos el daño directo y el daño indirecto. Es indudable la relevancia que tienen las infecciones respiratorias de cualquier etiología, tanto en las infecciones agudas como en infecciones crónicas. Particularmente en el caso de las infecciones agudas de las vías respiratorias, son un problema muy importante en el contexto de la salud pública y son una de las principales causas tanto de morbilidad como de mortalidad a nivel mundial, fundamentalmente en los extremos etarios, en los niños de corta edad y en las personas adultas mayores. Igualmente son siempre de importancia en aquellas personas que tengan subyacente algún grado de inmunocompromiso. Adviértase en la gráfica de la derecha cómo las infecciones respiratorias en el tracto inferior es la principal causa de muerte en los niños menores de 5 años. La heterogeneidad de los virus que producen infecciones en el tracto respiratorio es definitivamente muy amplia, tal como puede advertirse en esta diapositiva. En esta gran variedad de virus que vamos a involucrar, encontramos tanto aquellos que tienen su genoma de tipo ARN como aquellos que lo tienen de tipo ADN. Desde el punto de vista ultraestructural también advertimos la presencia de virus envueltos, como así también de virus desnudos. Iniciamos los contenidos referidos al virus influenza. De este podremos, en principio, discutir aspectos relacionados con su taxonomía, su estructura viral, el rango de hospedadores y el mecanismo de su replicación. El virus influenza taxonómicamente está incluido dentro de la familia Orthomyxoviridae e involucra 4 géneros distinguibles: influenza tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. La ultraestructura de la partícula viral, independientemente del género, es una partícula viral envuelta desde la cual claramente pueden distinguirse en su superficie la presencia de distintas glicoproteínas. En particular, es necesario reconocer la presencia de la hemaglutinina y de la neuraminidasa, como así también la presencia de una proteína de matriz, M2, que constituye un canal iónico muy importante para que el ciclo de replicación pueda llevarse adelante. Por debajo de la envoltura se encuentra una segunda proteína de matriz conocida como proteína M1. Dentro y formando la nucleocápside de este virus se encuentra un genoma de características muy particulares. Es un genoma de tipo ARN segmentado, constituido por 8 segmentos independientes de ARN monocatenario con polaridad negativa. Cada uno de estos segmentos se encuentra íntimamente asociado con proteínas que lo recubren formando la nucleoproteína, los que a su vez tienen en uno de sus extremos las polimerasas que intervienen en los mecanismos transcripcionales. En particular, y con referencia a la influenza tipo A, debemos distinguir que hay subtipos de este virus. Estos subtipos están caracterizados dependiendo del tipo de hemaglutinina y neuraminidasa que lo constituyen, distinguiéndose antigénicamente 16 tipos diferentes de hemaglutinina y 9 tipos diferentes de neuraminidasa. Estas dos proteínas de la superficie se abrevian con las letras H y N respectivamente y son incluidos en el nombre de la cepa en cuestión. El rango de hospedadores de los diferentes tipos de virus influenza es muy amplio para el caso de influenza A, distinguiéndose tanto mamíferos como aves vinculados a ellos como hospedadores naturales. En el caso de influenza B, el espectro de reservorios es más restringido, al igual que influenza C, pero estos tres tipos A, B y C pueden infectar directamente al hombre.
En el caso de influenza D, no es el hombre precisamente uno de sus hospedadores naturales, en tanto lo son distintas especies de animales mamíferos. Eventualmente se han reportado algunos casos de infección por este subtipo en el hombre en aquellas personas en íntimo contacto con el ganado bovino. Respecto del ciclo de replicación de este virus, vamos a resaltar algunos aspectos salientes del mismo. En principio, tiene que ver con la interacción entre eh, el ligando viral, la hemalutinina, con el receptor celular, los residuos de ácido ciálico presentes en la superficie de las células susceptibles. Luego de esta primera interacción entre la hemalutinina y el ácido ciálico, se promueve un evento de endocitosis que madurará en el interior celular hasta su acidificación. Esta acidificación es la que promueve los eventos de liberación de los segmentos genómicos a nivel citoplasmático que viajarán al interior nuclear, constituyendo este evento una excepción a la norma que de alguna manera ustedes habían visto en los seminarios precedentes, donde se advierte que siendo un ARN virus, tiene una etapa de replicación que se cumple a nivel intranuclear. Esos segmentos genómicos posteriormente son transcriptos, tanto para dar los ARN mensajeros que serán traducidos a nivel citoplasmático para dar origen a las distintas proteínas no estructurales o estructurales, como así también para la transcripción y generación de nuevos genomas, los que, una vez exportados al citoplasma celular, se ensamblarán con las proteínas neosintetizadas para dar lugar a las nuevas partículas virales que por brotación serán liberadas desde la célula infectada. Un punto a tener en cuenta en este ciclo tiene que ver con la última etapa del mismo, en el que actúa la segunda de las glicoproteínas presentes en la superficie, que es la neuraminidasa. Esto es una enzima, una sialidasa, que es capaz de remover o hidrolizar los residuos de ácido siálico. Esta es una condición indispensable para que pueda ocurrir la liberación por brotación de la progenie viral. A su vez, también remarcamos, aquí con círculos rojos, algunas de las proteínas que tienen un rol central en la patogénesis directa de este virus sobre las células que infecta, tales que son capaces de promover eventos de muerte celular programada. Hablo de la proteína PB1F2 y, como otro ejemplo, una nucleoproteína que es liberada al medio extracelular. La relevancia de la neuraminidasa, antes mencionada como enzima crítica para que la progenie viral pueda ser liberada, se devela a su vez por ser un blanco de acción de los antivirales. Es precisamente esta la enzima que el oseltamivir, como una de las drogas antivirales, conocido comercialmente como Tamiflu, tiene como blanco de acción, tratando de, resalto una vez más, inhibir la liberación de la progenie viral. En lo que hace la patogénesis a nivel orgánico, sabemos que el virus influenza es capaz de producir enfermedades tanto en el tracto respiratorio superior como en el tracto respiratorio inferior. En tal sentido, veremos luego que tanto factores inherentes al hospedador como al virus contribuyen a definir cuál es el destino de la infección respecto del nivel en el tracto al cual están afectando. En términos de la patogénesis celular, vamos a ver esta dinámica de eventos que contribuyen a el daño que se produce a nivel del saco alveolar como uno de los principales mecanismos que contribuyen al daño a nivel pulmonar. Comenzamos por el cuadrante superior derecho, que nos está graficando claramente cómo es el interior de un saco alveolar, donde el espacio aéreo está libre, recubierto por células epiteliales íntimamente ligadas la una con la otra, y a su vez en íntima vinculación con las células endoteliales, creando esa unidad endotelio-epitelial a través de la cual normalmente ocurre el proceso de la hematosis. Cuando el virus influenza hace su ingreso en el tracto respiratorio inferior a nivel de los sacos alveolares, vemos que en una primera instancia es capaz, a partir de sus mecanismos de daño directos, donde involucramos algunas de las proteínas antes mencionadas, de dañar ese epitelio a nivel alveolar. Ese daño del epitelio a nivel alveolar empieza a generar, tanto en estas células como en las células endoteliales en íntima vinculación con estas, la producción de mediadores solubles que van a propiciar el aumento de la expresión de distintas proteínas que favorecen la adhesión de células para que hagan su trasvasamiento al lumen del alvéolo. A su vez, desde las células dañadas comienza la secreción hacia este de un líquido proteináceo que comienza con la obturación. Adviértase cómo empieza a cerrarse y a complejizarse la estructura interior, dificultando el intercambio gaseoso.
En este tercer cuadrante ya advertimos la presencia de neutrófilos que han traspasado desde la circulación gracias a la expresión de moléculas de adhesión. Estas células que empiezan a congestionar también liberan mayor cantidad de citoquinas, comenzando a propiciarse un aumento desmedido de la producción de las mismas, que a partir de ahora empezaremos a hablar de este fenómeno como de una tormenta de citoquinas, dado el desbalance en la producción de las mismas, y a su vez mecanismos microbicidas ejecutados a partir de los gránulos tóxicos liberados por estos neutrófilos. Estos mecanismos microbicidas, si bien intentan controlar la infección, también aumentan el daño sobre las células del epitelio y del endotelio. Adviértase en la imagen el aumento de la celularidad con presencia de polimorfonucleares. En la cuarta instancia ya empezamos a ver que la complejidad en términos celulares es aún mayor y la congestión alcanza su grado máximo, donde no solamente hay presencia de neutrófilos, sino también de macrófagos y de linfocitos. La producción de citoquinas sigue aumentando, la tormenta de citoquinas se hace aún más manifiesta y en consecuencia el daño a nivel alveolar y endotelial es aún más manifiesto. Comienzan los procesos de cicatrización con fibrosis pulmonar y eventual trasvasación de hematíes, con lo cual la congestión puede transformarse en hemorrágica. Claramente puede advertirse cómo inicialmente esas células ciliadas que llevan adelante un mecanismo de limpieza y de barrido comienzan a perder tales características merced a la acción directa de este virus sobre tales células, para terminar en un mecanismo en el cual, por tal acción directa viral, se promueve la directa atrofia de esas células epiteliales con pérdida completa del barrido mucociliar y dejando una superficie expuesta que claramente es muy distinta de la superficie sana. Este contexto claramente favorece una de las principales complicaciones que puede tener la infección por virus influenza y agravar el cuadro neumónico. En tal sentido, puede advertirse cómo claramente receptores presentes en en el citoplasma y expresados en la membrana de las células del epitelio alveolar para las bacterias se encontraban completamente ocluidos en el contexto de una célula sana. Promovido el daño con el acortamiento y posterior atrofia de esas vellosidades, esos receptores para las bacterias quedan claramente expuestos, favoreciendo entonces la adherencia bacteriana. En consecuencia, entonces, los primeros dos factores importantes a tener en cuenta es la pérdida del barrido mucociliar y de la integridad intercelular que favorecen la adherencia bacteriana. A su vez, distintas proteínas producidas directamente por el virus influenza son capaces de afectar la funcionalidad antimicrobiana, actuando directamente, por ejemplo, sobre los macrófagos, propiciando su apoptosis, como así también sobre células natural killer o sobre los receptores similtol. Habíamos dicho antes que el curso de la infección por virus influenza puede producirse o presentarse con distintos grados de gravedad y en tal sentido contribuyen tanto factores del hospedador como factores del virus. ¿Qué factores del hospedador son los que modulan el daño que puede promover el virus influenza? En una primera instancia es fundamental tener en consideración la preexistencia de inmunidad para este virus. Esta preexistencia, por supuesto, puede venir dada tanto sea por infecciones preexistentes, precedentes, como así también por la profilaxis activa, por la vacunación. Claramente la presencia de inmunidad preexistente es sin dudas un factor favorable para una evolución menos grave. Ya cuando se desencadena, tal como lo veíamos en la cinética de eventos, la fase inflamatoria, son otros los factores que también intervienen. En tal sentido, por ejemplo, algunas condiciones subyacentes, por ejemplo, diabetes, enfermedad cardiopulmonar, obesidad, algunos factores relacionados con la genética y desde ya la edad de los individuos, son factores críticos en lo que hace a la evolución de la enfermedad, como así también las capacidades para llevar adelante una respuesta inmune adaptativa eficaz. En lo que hace a los factores inherentes al virus,
relacionados con una mayor o menor patogenicidad, es importante tener en cuenta distintos ejemplos. En principio, uno de ellos puede advertirse en esta imagen en la que claramente puede verse que los receptores de ácido ciálico que son capaces de interactuar con las cepas de virus influenza tipo A que normalmente circulan entre las personas, son cepas que tienen afinidad por residuos de ácido ciálico que se encuentran glicosilados por residuos de galactosa por un tipo de unión conocida como alfa 2,6. Claramente, como marca esta representación, puede verse que la abundancia de estos receptores es ciertamente mucho mayor a nivel del tracto respiratorio superior y, en consecuencia, las cepas de virus influenza que circulan entre las personas tienen precisamente una gran capacidad de replicación a nivel de este tracto y, en consecuencia, son fácilmente transmisibles interpersonalmente. Por el contrario, las cepas aviares muestran una afinidad muy diferente por residuos de ácido ciálico que también se encuentran unidos a residuos de galactosa, pero por uniones diferentes. Este tipo de residuos de ácido ciálico, que se encuentran glicosilados por este tipo de uniones, se encuentran en el árbol respiratorio solo y fundamentalmente expresados a nivel del tracto respiratorio inferior. Esto tiene dos connotaciones. Tal como decíamos antes, la replicación de estas cepas aviares en el tracto respiratorio superior de las personas es ciertamente muy deficitaria, dada la carencia de estos receptores a este nivel. Muy por el contrario, podrán replicar en forma muy eficaz en el tracto respiratorio inferior, asociándose estos eventos a la posibilidad de un daño de mayor gravedad ante la infección por cepas de influenza A de origen aviar. Del mismo modo, y esto será materia de discusión en el seminario número 10, cuando ustedes vean enfermedades zoonóticas y se vea el ejemplo de influenza aviar, podrán advertir en ese caso que hay diferencias en términos de la virulencia de las cepas de virus influenza aviar conforme la ubicación de las proteasas celulares que son necesarias para el clivaje de los precursores de la hemaglutinina, conforme sea su ubicación, cuando se encuentran solamente en el tracto respiratorio o cuando se encuentran ubicuamente distribuidas. Asimismo, otro de los factores a tener en cuenta y que definen de alguna manera la gravedad de las infecciones por influenza tiene que ver con variaciones en otras de sus proteínas, por ejemplo, a nivel de su polimerasa, a nivel de la proteína de matriz M2, que habíamos dicho, es un canal iónico importante en la replicación, y a nivel de la neuraminidasa, que ya habíamos mencionado anteriormente, es el blanco de acción de los antivirales y algunas mutaciones pueden hacerla resistente al tratamiento con tales drogas. El virus influenza, y como ustedes ya lo han visto en los seminarios introductorios, es sin dudas un paradigma de variabilidad viral, variabilidad genética. Esa variabilidad genética puede darse esencialmente por dos grandes mecanismos que tienen en sí mismos no solo diferencias en cómo estos se llevan adelante, sino en la magnitud del cambio antigénico que estos mecanismos acarrean. Por un lado vemos los cambios menores, también conocidos como drift, que son aquellos que son originados por acumulación de mutaciones puntuales. Estos cambios son los grandes responsables, en el caso de virus influenza, tanto de tipo A como de tipo B, de los conocidos eventos estacionales, y cuyos cambios fundamentalmente cobran especial relevancia, no es que solamente ocurran a este nivel, pero tienen especial relevancia por la variación antigénica que acarrean a nivel de la hemaglutinina y de la neuraminidasa. Claro está que estos cambios por acumulación de mutaciones puntuales encuentran su justificación en la polimerasa viral, que como ustedes ya saben, siendo una RNA polimerasa ARN dependiente y sin capacidad de lectura de prueba, no es capaz de corregir los errores que comete durante los eventos de transcripción. El otro de los cambios antigénicos que pueden ocurrir en el virus influenza tiene una característica de mayor envergadura respecto del cambio antigénico que es capaz de promover y por lo tanto se lo denominan cambios mayores o shift. Estos cambios mayores o shift encuentran relación directa con eventos pandémicos. Vale aclarar que la ocurrencia de cambios mayores o shift no ocasiona directamente
un evento pandémico, sino que es una de las condiciones que contribuye a generar las condiciones propicias para el desencadenamiento de estos eventos epidemiológicos. ¿Por qué se producen los cambios mayores? Esencialmente ocurren por reasociación de segmentos genómicos. Recordemos que el genoma del virus influenza tipo A tiene 8 segmentos. La coinfección de una misma célula con dos cepas cuyos segmentos genómicos porten información disímil podrá dar origen por mezcla de esos segmentos genómicos a una progenie viral en la que los mismos hayan tenido reasociación. Para que estos eventos ocurran, es importante que recordemos que en el caso de influenza tipo A hay una amplia variedad de hospedadores no humanos, donde nosotros ya mencionábamos la presencia de tanto de aves silvestres como de aves domésticas. Por ejemplo, las aves de corral, entre otros animales, por ejemplo, algunos mamíferos. Y en este sentido, en la figura del ganado porcino, hay particularmente una figura que le es emblemática. Adviértase en esta imagen donde claramente el cerdo es de alguna manera receptor en el contexto de su crianza, en donde puede cohabitar con aves de corral, como así también con las personas ocupadas en la crianza de los mismos, puede cohabitar recibiendo virus influenza tipo A desde dos orígenes disímiles, por un lado el influenza aviar y por otro lado eventualmente el influenza humano. Será entonces este cerdo el que podrá actuar de alguna manera como una especie de coctelera genómica que tras recibir estos dos virus influenza de origen aviar y humano pueda dar lugar eventualmente de ocurrir eventos de reasociación a una cepa reasociada de virus influenza tipo A con connotación patogénica eventual y probable. Esta gráfica sigue mostrando los mismos dos eventos que anteriormente mencionábamos, claramente poniendo en evidencia los cambios puntuales por mutaciones que pueden darse y que pueden ir acumulándose, acarreando variaciones antigénicas de relevancia particularmente en las proteínas que hacen protrusión desde la partícula viral. Hablo de la hemalutinina y de la neuraminidasa. Y lo mismo lo que mencionábamos anteriormente de la factibilidad de que ocurra reasociación de genes en algunos hospedadores pasibles de recibir virus de origen humano y de origen aviar para generar variantes reasociadas. En el contexto de la historia de las infecciones por el virus influenza, es claro que desde 1918, con el evento que se conociese como influenza española, el desencadenamiento de lo que fue la cepa caracterizada como hemalutinina 1, neuraminidasa 1, a la cual sucedieron distintos eventos hasta que en el último evento pandémico, en el año 2009, en la conocida influenza porcina, también por una variante cercanamente emparentada a la original antes mencionada. Esto permite advertir claramente qué tenemos hoy en concomitancia presentes y circulando en la población. Las variantes H3N2 y la variante H1N1. Por debajo, lo que vemos son distintas cepas de influenza tipo A, pero en los cuales los eventos claramente son zoonóticos y circunscriptos temporoespacialmente. ¿Por qué se da esto? Por los eventos que anteriormente mencionábamos, en los cuales, si bien son casos que pueden ser de extrema gravedad por afectación del tracto respiratorio inferior, la posibilidad de transmisión interhumana es muy baja tras la infección o transmisión desde los animales al hombre. Vamos a comenzar ahora con el SARS-CoV-2, el coronavirus humano responsable del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2. En una primera instancia, como lo hicimos anteriormente, veremos aspectos de su taxonomía, su estructura viral, la replicación y el rango de hospedadores. El SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los coronavirus.
Dentro de esta familia están albergados distintas subfamilias y dentro de una de ellas en particular, los ortocoronavirus, hay dos géneros de importancia en medicina humana. Por un lado, los alfa coronavirus, que albergan coronavirus humanos asociados con el resfrío común, y los beta coronavirus, donde hay nuevamente otros dos virus asociados con infecciones respiratorias del tracto superior, dos coronavirus humanos más, y otros tres virus que pueden afectar con mayor severidad el tracto respiratorio, produciendo síndromes respiratorios agudos graves. Y hablo del SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 que nos ocupa, y el MERS, el síndrome asociado al síndrome respiratorio del Medio Oriente. En lo que hace a la ultraestructura, es una partícula viral ciertamente pleomórfica, con un tamaño ciertamente variable, que se muestra, tal como lo muestra la gráfica, como una partícula viral envuelta, desde la cual hace extensión hacia la parte externa una proteína de espícula, una glicoproteína, también conocida como spike o S, y otras proteínas, como la proteína de envoltura E y una proteína de membrana M. Hacia el interior se advierte la presencia del material genómico de tipo ARN con polaridad positiva, íntimamente vinculado con la proteína de la nucleocápside. Ese material genómico tiene características ciertamente muy particulares, que en principio una de las más resaltables es su enorme extensión genómica comparativamente con otros ARN virus. En lo que hace a las características del ingreso de esta partícula viral, adviértase el rol central que tiene la enzima convertidora de angiotensina 2 como receptor celular para esta partícula viral, haciendo una interacción directa con la glicoproteína spike, y donde también participan, eventualmente, una proteasa celular para producir cambios conformacionales que permitan la fusión entre la envoltura viral y la membrana de la célula hospedadora. Alternativamente a los mecanismos de fusión, estas partículas virales pueden ingresar también por endocitosis, que conforme va madurando puede ocurrir su desnudamiento y liberación del material genómico a nivel celular. El ciclo de replicación, tal como ocurre en términos generales, a pesar de algunas características que le son particulares, hace expresión tanto de proteínas no estructurales como las proteínas estructurales que anteriormente nosotros veíamos, la neogénesis de material genómico con el ensamblaje de los distintos componentes neosintetizados para dar lugar en el ámbito intracelular a vesículas que luego serán liberadas por exocitosis al medio extracelular. En el rango de hospedadores de estos coronavirus aparecen distintos animales, tal como esta imagen lo advierte. Por un lado, los quirópteros, los murciélagos, juegan un rol particularmente importante como reservorios naturales de muchos de ellos, en tanto que para un espectro más reducido lo son los roedores. Aparece la figura de hospedadores intermediarios, claramente definidos en algunos casos, en tanto que en otros son aún materia de debate, intermediarios estos de tipo animal, que de alguna manera son el nexo que conecta el reservorio natural con el hombre. Conocemos todos que del SARS-CoV-2 hay diferentes variantes de preocupación que han sido caracterizadas conforme su emergencia a lo largo de la pandemia, que de alguna manera han sido caracterizadas de esta manera como variantes de preocupación en función de su comportamiento biológico, lo que en sí mismo involucra tanto la capacidad para poder ser diagnosticadas, la capacidad para poder ser neutralizadas por anticuerpos preexistentes, por ejemplo, generados a través de una vacuna, una mayor patogenicidad, un mayor grado de transmisibilidad interhumana. De modo tal entonces que todos ustedes ya saben de la presencia de diferentes variantes definidas con diferentes letras griegas, inicialmente la alfa, hasta llegar a la que actualmente conocemos ampliamente distribuida, variante Omicron. No conocemos a la fecha, no hay ninguna variante de interés, tal como se conocieron anteriormente, que esté o que haya sido caracterizada a la fecha en el presente. En lo que hace a la patogénesis a nivel organismo del SARS-CoV-2, es importante tener en consideración claramente que en la imagen, en la mitad de la imagen de la izquierda, puede advertirse cuáles son los diferentes órganos
tejidos y líquidos biológicos a partir de los cuales puede aislarse el SARS-CoV-2 en gran abundancia, conforme la intensidad del color púrpura con el que se caracteriza cada uno de ellos. De modo tal entonces que ciertamente puede verse que los sitios donde fundamentalmente y con gran abundancia se lo puede aislar son las vías aéreas superiores, la cavidad oral, los pulmones y el tracto gastrointestinal, en tanto que es menor su capacidad a nivel del tracto urinario y en distintos tejidos y órganos vinculados con el sistema inmunológico. Ciertamente, y es importante resaltar, aunque en menor medida, la localización de este virus es ciertamente multiorgánica. Esto guarda estrecha vinculación con la imagen de la derecha, donde ustedes pueden advertir cómo es la distribución del receptor, la enzima convertidora de angiotensina 2, en todo el organismo, donde por supuesto alcanza mayores niveles de expresión, tanto en la cavidad oral como en el tracto gastrointestinal, en las vías aéreas superiores e inferiores, en el tracto cardiovascular, pero también a nivel del tracto respiratorio, perdón, el tracto reproductor masculino, sin que esto vaya en desmedro de múltiples otras localizaciones donde la expresión de AC2 es igualmente importante. Es claro que el SARS-CoV-2 a nivel organismo es capaz de afectar primariamente el tracto respiratorio, y esto lo hace tanto a nivel del tracto respiratorio superior en distintas mucosas, a nivel de la mucosa oral, de la mucosa nasal, a nivel faríngeo, como por supuesto a nivel pulmonar, siendo causal de neumonía y de síndrome de dificultad respiratoria aguda severa. Ahora bien, importante tener en consideración que este nivel de afectación, si bien puede circunscribirse a algunos de los tractos, tanto superior como inferior a nivel respiratorio, se acompaña esta infección a nivel localizado de manifestaciones sistémicas, es decir, la presencia de fiebre, escalofríos, fatiga y el malestar general acompañan como manifestaciones sistémicas a esas distintas expresiones que tiene a nivel respiratorio. A su vez, como decíamos anteriormente, puede no restringirse en modo alguno al árbol respiratorio, sino también presentar manifestaciones extrapulmonares, tanto a nivel cardíaco, a nivel neurológico, muscular, digestivo, entre otras expresiones más allá del árbol respiratorio. Las manifestaciones de la enfermedad de la COVID-19 tienen a la edad como uno de los factores de riesgo más preponderantes. Es así entonces que los niños de muy corta edad o los adultos más jóvenes, menores a 50 años, en términos generales y con alta probabilidad, luego de un cuadro asintomático durante el periodo de incubación u oligosintomático, en un periodo de incubación que en promedio puede durar entre 5 y 7 días, evolucionan en la amplia mayoría de los casos a una enfermedad leve. En tanto que en personas mayores de 60 años y aún más en aquellos que superan los 68 años, la posibilidad de evolución a cuadros críticos va en incremento directo, pudiendo al cabo de aproximadamente 3 semanas llevar a cuadros críticos que demanden cuidados intensivos. No obstante este cuadro evolutivo, es cierto que tras la infección y al cabo de 1 a 2 semanas, se presentan tantos cuadros asintomáticos como enfermedades leves o moderadas. Pero lo más importante de todo es que la amplia mayoría de los casos, la infección termina resolviéndose y son solo una minoría los casos que evolucionan a enfermedad grave, donde aún buena parte de estos casos termina resolviéndose, en tanto que una menor proporción de ellos terminan en un desenlace fatal, directamente vinculado con características fundamentalmente relacionadas con el hospedador, pero donde también la variante viral que infecta tiene alguna incumbencia. En la gráfica inferior puede verse cómo a lo largo del tiempo se va afectando en modo creciente, conforme avanza o se acrecienta la gravedad del cuadro, la funcionalidad del saco alveolar, desde el saco alveolar en función normal, cuando está ligera o moderadamente afectado, aún con afectación de las células epiteliales que lo conforman, y cuando llegamos a un cuadro ya de mayor gravedad, donde hay necrosis de células alveolares y compromiso vascular subyacente, afectando claramente el intercambio gaseoso.
En términos patogénicos y para dar algún mayor detalle de lo que va ocurriendo conforme avanza o se presenta la gravedad del cuadro, adviértase que en la imagen del extremo izquierdo está el saco alveolar en contacto con el endotelio vascular para que ocurra el proceso de la hematosis normalmente y las células involucradas en la histología de estas unidades. ¿Qué ocurre en el contexto de una enfermedad leve? Normalmente la afectación se circunscribe a las células del epitelio alveolar, tanto los neumocitos tipo 2 como los neumocitos tipo 1. La afectación fundamentalmente, la infección productiva de los neumocitos tipo 2 va a afectar la producción de surfactante, pero en términos generales, la acción tanto de los macrófagos alveolares como así también de las células productoras de interferón, con gran protagonismo de las células dendríticas plasmocitoides, más allá de un perfil de citoquinas ciertamente proinflamatorio, terminarán controlando el cuadro y circunscribiéndolo a un daño a nivel alveolar. En tanto que cuando se pasa a una enfermedad COVID-19 grave, ya el compromiso es ciertamente de mayor envergadura, tanto a nivel de las células del epitelio del saco alveolar, como también el compromiso del endotelio vascular. Esta conjunción de afectaciones a nivel endotelial y a nivel epitelial en el saco alveolar afectan directamente la hematosis. Adviértase cómo el derrame de fluidos desde la circulación empieza a complejizar el cuadro que ya había sido iniciado por el daño celular promovido directamente por el virus, como así también por mecanismos indirectos que intentaron controlar. Por otro lado, nuevamente, y recordando lo que ocurría en el caso del síndrome respiratorio agudo severo por virus influenza, vemos la participación de un componente humoral ciertamente desmesurado en su producción, nuevamente la participación de tormenta de citoquinas que complejizan el cuadro afectando el epitelio, como así también la funcionalidad de las células de la respuesta inmune. Los eventos de coagulación intravascular complejizan aún más la evolución del cuadro y pueden desencadenar cuadros graves devenidos precisamente de estos eventos. Esta diapositiva solamente intenta que ustedes adviertan la enorme variedad de herramientas que los distintos coronavirus humanos tienen para poder subvertir, para poder escapar, evadir a las señales generadoras de interferones, es decir, aquellas que propician luego del reconocimiento de componentes virales, bien sean proteínas o ácidos nucleicos, para que los interferones se produzcan y actúen, luego de interactuar con sus receptores, generando un estado antiviral. Claramente puede verse, y en particular para poder advertirlo en el caso del SARS-CoV-2, las que están en color rojo y sin, insisto, ninguna necesidad de recordar ninguna de ellas en particular, cómo distintas proteínas virales son capaces de impedir las señales interfiriendo con la acción de las distintas proteínas que intervienen en la señalización para que se liberen desde la célula infectada los interferones. Primer escenario de acción, inhibiendo la producción de interferones. El segundo escenario es el que tiene que ver con la inhibición de la acción de los interferones, pues como ustedes pueden ver, aún produciéndose interferones, la dificultad generada por los mecanismos de evasión en que estos señalicen como corresponde para la generación de las distintas proteínas que tienen capacidad antiviral. Dicho esto, terminamos aquí con lo que corresponde a la primera parte del seminario número 5.